Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el último partido de River en condición de local en este semestre. Una jornada un tanto decepcionante para el conjunto del muñeco. Terminó empatando 1-1 en condición de local contra Universitario. Y si bien es cierto que termina invicto en la fase de grupos de la Copa, que terminó ya primero, que estará definiendo los octavos de final en condición de local, la realidad es que, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo y por lo que venía mostrando River en anteriores partidos, este resultado y el nivel sobre todo del equipo ha estado muy por debajo de lo esperado. Si nos guiamos por lo que fue River desde principios del mes de abril hasta este último partido, hay que decir que el rendimiento veía claramente en alza. El conjunto del muñeco jugó unos buenos cotejos contra Gimnasia, contra Boca, contra Vélez y contra Barracas por los 4 partidos del torneo Apertura, y también tuvo buenos niveles en el segundo tiempo frente a Independiente del Valle en Ecuador, en Barcelona en su visita a Guayaquil y en el duelo en condición de local frente al primero de los equipos ecuatorianos recién mencionados. Sin embargo, los últimos 2 partidos, la eliminación frente a Platense y este último compromiso frente a Universitario, estuvieron muy por debajo del nivel que venía mostrando el equipo de Gallardo. Esperemos que con vistas al Mundial de Clubes el conjunto del muñeco pueda mejorar y que la participación sea más que aceptable. Empecemos. Vamos a comenzar, como hago absolutamente siempre, con el 1 por 1 de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares. Después haré un breve resumen de lo que fue el encuentro en sí. Y por último, repasaré lo que fueron las declaraciones de Gallardo e inclusive algunas cuestiones relacionadas con el DT. Armani fue el arquero, lamentablemente tiene, por lo menos para mí, responsabilidad en el gol del equipo peruano. Creo yo que no es tan esquinado el remate como para que no la pueda sacar. Es cierto que la pelota se le mueve en el medio del trayecto, pero no es que ese movimiento hizo que la pelota se metiera al lado de un palo. Prácticamente entra un poco más a la izquierda del medio del arco. Tranquilamente podría haberle por lo menos metido la mano como para que diera un rebote. Después veremos qué pasa en una segunda jugada. Después prácticamente no tuvo participación porque Universitario, más allá de alguna aproximación peligrosa, no tuvo más remates a la portería del conjunto de Núñez. La defensa en general, defensivamente estuvo floja durante todo el partido, nunca dieron seguridad. Repito, más allá de que Universitario no tuviera las cualidades suficientes como para vulnerar la última línea de River, porque con un par de pelotazos a Bustos y a Pesela por el costado derecho los complicaban absolutamente siempre. Después lo que pasaba era que cuando el jugador de Universitario agarraba la pelota luego de ese pelotazo, no sabía qué hacer, tomaba malas decisiones, y en ese sentido River después no sufría de cara a lo que era su propio arco. Pero Bustos, Pesela, Martínez Cuarta y Acuña defensivamente tuvieron todos ellos un mal compromiso. En el primer tiempo destaco a Bustos en ofensiva, que sí tuvo un par de centros oportunos hacia atrás, tal como los había mostrado en anteriores encuentros. Me parece que atacando Bustos es un muy buen lateral. Defensivamente hoy falló. El partido de Pesela, de Martínez Cuarta y de Acuña fue verdaderamente muy pero muy flojo. En el caso de Enzo Pérez, correcto primer tiempo, ya en la segunda parte le costó bastante más porque prácticamente no tenía salida de balón River. Era muy complicado que el equipo de Núñez pudiera armar una jugada colectiva porque prácticamente no había movilidad en el centro del terreno de juego. Castaño jugó un cotejo demasiado irregular. Raro que los últimos 2 encuentros del colombiano hayan sido los 2 más flojos que ha tenido con la camiseta de River, porque desde que llegó por allá a mediados de marzo, siempre que jugó dentro del campo había tenido un nivel más que óptimo, porque la realidad es que es un futbolista que con la pelota sabe mucho y a la hora de darle equilibrio al centro del terreno de juego siempre ha estado de la manera más correcta. En esta ocasión, a mi entender, nuevamente falló en ese sentido. Nacho Fernández y Mastantuono completaron la mitad de la cancha. Me parece que ambos estuvieron bien en el primer tiempo. De hecho, Mastantuono hace en la primera mitad con una asistencia de Drusi una jugada individual espectacular. Después en la segunda mitad del partido lamentablemente se quedaron. Nacho hasta fue reemplazado por Lanzini. Mastantuono en los últimos minutos hasta como que le faltaba un poco de aire. Recordemos que desde que volvió del Sudamericano Sub-20 jugó absolutamente todos los partidos como titular. Y en la delantera, Drusi y Colidio, me parece que la primera mitad de Colidio fue buena. De hecho, me atrevería a decir que por el gol y por ocasionar 3 jugadas claras
Colidio por esa primera mitad termina siendo el mejor jugador de River. Después lo de Driussi estuvo bien a la hora de conectar con los mediocampistas, pero en la segunda parte se apagó. Raro como River se apagó todo el segundo tiempo. Fue verdaderamente muy extraño como todos los jugadores pasaron de tener un primer tiempo, no voy a decir que brillante, River ha jugado bastante mejor en otros cotejos a lo largo de esta primera mitad del año, pero por lo menos había conexiones, había triangulaciones, había buen funcionamiento. Pero en la segunda parte no hubo absolutamente nada y obviamente Driussi entró también en esa bolsa. Y otro punto llamativo es que los que ingresaron fueron Lanzini y Borja, que no se destacaron, tampoco cometieron fallos, la realidad es que no le pudieron cambiar la cara al equipo, que es el objetivo de aquellos jugadores que ingresan desde el banco de relevos, pero tampoco son responsables de absolutamente nada porque entraron en un partido en el cual River ya tenía un rendimiento flaco. Pero lo que sí llama la atención es que nuevamente Gallardo se deja un par de cambios sin hacer, y esta oportunidad fueron 3 las modificaciones que no hizo el muñeco. Ahora voy a estar hablando un poco más detenidamente de eso, pero hubo jugadores que por lo menos desde el banco de suplentes podrían haber cambiado un poco la ecuación. En el banco estaba Galopo, en el banco estaba Liendro, estaba Subiabre, estaba el Piti Martínez, que me parece el nombre más resonante como para no darle al menos 10 minutos. No sabemos si estaba tan bien físicamente, pero yo creo que por 10 minutos podría haber entrado tranquilamente. Es cierto que todavía quedan algunas recuperaciones de algunos futbolistas, no está Montiel, no estaba Mesa, se había lesionado en la previa Paulo Díaz, pero River en general, sobre todo en lo colectivo, quedó verdaderamente muy en el debe. El partido de River claramente hay que dividirlo en 2 partes. Un primer tiempo aceptable, no creo que haya sido, como dije recién, brillante ni mucho menos. Hemos visto, sobre todo entre los meses de abril y mayo, al equipo de Gallardo jugar mucho mejor. El segundo tiempo contra Independiente del Valle, el primer tiempo contra Boca, la primera media hora contra Vélez, que fueron, creo yo, los 3 puntos más altos de River en este semestre, jugando muy buen fútbol en general y después posteriormente ganando esos partidos, pero por lo menos en estos primeros 45 minutos ante Universitario, más allá del empate sobre el final, River había generado situaciones de gol. De hecho, Colidio tuvo 3, de las cuales una terminó dentro del arco, un par de remates de media distancia de Mastantuono, una jugada de Nacho Fernández que remate y tiene un jugador encima, pero que si no estaba, claramente iba a ser una ocasión de peligro. Alrededor de entre 6 y 7 ocasiones para convertir, algunas más claras que las otras, pero un arquero peruano que tuvo en más de una oportunidad que revolcarse al piso para evitar que River abriera el marcador. Finalmente, a los 35 minutos, luego de un remate de Nacho y un rebote posterior, le quedaría el balón a Colidio, que convertiría el único tanto del más grande del encuentro, y así se nos iba el primer tiempo, pero una falta un tanto sonsa de Pesela sobre el costado derecho y una buena jugada con posterior remate de Jairo Concha de media distancia, y como dije antes cuando hablé de Armani, un remate que se le termina moviendo en el aire al arquero. Yo creo que tiene responsabilidad, porque más allá de que la comba del balón se haya ido hacia afuera y eso haya provocado que la pelota se le fuera alejando cada vez más al guardameta de River, no es que ese movimiento hizo que la pelota entrara al lado del palo. Entró prácticamente al medio del arco, un poco más inclinado a la izquierda. Me parece que Armani algo más pudo haber hecho. Pero fuera de eso, si River jugaba el segundo tiempo exactamente como había hecho las cosas en la primera parte, en ofensiva sobre todo, porque defensivamente siempre que Universitario tiraba un pelotazo generaba dudas en la defensa del elenco de Núñez, pero si en ofensiva hacía exactamente lo mismo, no sé si iba a ganar el partido, pero como mínimo iba a volver a generar entre 5 y 6 situaciones de gol, y cuando generas tanto, en algún momento lográs convertir. Nada de eso pasó. River tuvo una sola situación de gol en todo el segundo tiempo, un remate de Bustos prácticamente de rastrón que se fue sobre el palo derecho. Después no hubo absolutamente nada para ninguno de los dos equipos. El tiempo pasaba, Universitario inclusive hasta con algún pelotazo tuvo ciertas aproximaciones que podrían haber generado peligro, porque River estaba cero sólido defensivamente, errores individuales demasiado notorios, Martínez Cuarta errando pases a 3 metros, Acuña jugando demasiado el pelotazo, cuando en el primer tiempo había buscado juntarse con el resto de sus compañeros para formar triangulaciones y combinaciones. En la segunda mitad era todo muy pero muy forzado, y de esa manera River prácticamente no podía salir jugando desde abajo. De hecho, Enzo Pérez, que es un futbolista que normalmente logra verticalizar, no podía encontrar a ningún compañero libre porque o no se movían, creo yo que hubo una estaticidad demasiado grande, o el equipo peruano estaba muy bien parado. El problema es que en el primer tiempo yo creo que Universitario también trató de hacer lo mismo y no pudo porque los jugadores de River estaban en otra sintonía. Así que la segunda mitad fue totalmente distinta, un River que no pudo nunca volver a mostrar ni un 10% de lo que se vio en el primer tiempo, y esa es la imagen con la que se fue el hincha del Estadio Monumental, con unos segundos 45 minutos muy pero muy flojos, donde el equipo Gallardo no pudo ni siquiera rematar al arco.
Y me parece que lo más importante que dejó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa es que confirmó que va a ser muy difícil que el plantel se refuerce para lo que será el Supermundial de Clubes, que se van a poder incorporar jugadores, que River seguramente de cara a lo que van a ser los octavos de final de la Copa, que recordemos los cruces estarán sorteando el próximo lunes, 2 de junio, ya conoceremos cuál será el rival en la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores. Para ese momento sí, seguramente River traiga un par de refuerzos importantes, pero en esta pequeña ventana que abrió la FIFA del 1 al 10 de junio, en donde los 32 clubes que podrán participar del Supermundial de Clubes de la FIFA tendrán la chance de incorporar futbolistas, me parece que es muy difícil que River en definitiva incorpore en ese momento. El plantel ahora se irá a descansar un par de días y después obviamente regresará con vistas a lo que será el viaje a los Estados Unidos. Pero volviendo a Gallardo, yo quiero centrarme más que nada en por qué el muñeco no realiza todas las modificaciones que puede hacer. Porque el equipo no estaba jugando bien. Distinto fue en aquel partido, ¿se acuerdan? Que River le gana 1-0 a Atlético Tucumán y que no hizo ningún cambio hasta el minuto 38 del segundo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Más allá de que en ese momento River tan solo estaba ganando por 1-0, el equipo estaba jugando muy bien. Había ocasionado 20 situaciones de gol y de hecho fue el encuentro de los últimos 10 años del fútbol argentino donde un equipo más situaciones de gol generó. Entonces es lógico que si tus dirigidos están jugando bien, vos no realices cambios, no vas a querer modificar algo que está por lo menos dando réditos positivamente. Ahora, en el segundo tiempo de ayer, donde básicamente todos los jugadores estaban por debajo de lo esperado, me parece que solo poner a Lanzini y a Borja, que si los metes a exactamente cumplir las mismas funciones que tenían los jugadores que salieron, y no va a mejorar mucho el equipo, o por lo menos no se va a ver nada distinto. Obviamente que puede haber alguna individualidad que pueda llegar a hacer que el partido se destrabe, pero si tenés 5 modificaciones y el equipo está jugando mal, me parece que lo más lógico es gastarlas absolutamente todas y después vemos qué pasa. A lo mejor no termina funcionando, porque si los que entran tampoco logran sobreponerse al momento del partido, obviamente que tampoco va a cambiar mucho, pero por lo menos estás intentando algo distinto. A mí que el Piti Martínez se haya quedado en el banco de suplentes los 90 minutos sabiendo que es un jugador que en una jugada aislada te puede cambiar las acciones. Es cierto que hace casi 3 meses que está lesionado, el 19 de marzo fue el último partido del Piti, aquel por Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar. Puede generar dudas, pero me parece que como para ponerlo un ratito a ver si algo podías llegar a hacer, es algo en lo que no perdés absolutamente nada. El pibe subiabre como para sacarse a alguien de encima. Es cierto que seguramente no le hubieran dado la posibilidad de quedar mano a mano con ningún defensor, porque Universitario le estaba sirviendo el empate para clasificar octavos de final, y me parece que ya en los últimos minutos el equipo peruano no quería jugar más, quería que el partido se terminara, teniendo en cuenta que el resultado que se estaba dando en Ecuador entre Independiente del Valle y Barcelona, sumado a esta igualdad, le estaba permitiendo clasificar a los octavos de la Copa después de 15 años. Pero por lo pronto me llama la atención que Gallardo no haya gastado las 5 modificaciones, porque ya con Platense se había guardado 2 cambios. Ahí quizás era un tanto más entendible, porque como después se venían los penales, seguramente lo que no quería hacer era sacar a aquellos futbolistas que, más allá de estar jugando un mal partido, podían llegar a convertir desde los 12 pasos. Ahora, en este encuentro, verdaderamente no había nada después. River ya se había asegurado el primer puesto y lo lógico, a mi entender, era gastar todas las modificaciones como para ver si desde el banco de suplentes algún futbolista podía cambiar la ecuación. Y para contar un poco lo que viene en el mundo River, se terminó el semestre, finalmente el duelo por Copa Argentina ante San Martín de Tucumán parece que se va a disputar después del Supermundial de Clubes de la FIFA. Tenía fecha estimada para el viernes 6 o sábado 7 de junio, pero todo parece indicar que se disputará una vez River regrese de los Estados Unidos. La delegación estaría viajando el domingo 11 a tierras norteamericanas, con vistas a lo que será el debut el sábado 17, que será frente al Urawa Red Diamonds de Japón por la primera fecha de la fase de grupos. En ese lapso de tiempo, los futbolistas volverán a entrenarse recién el próximo martes 3 de junio. Los que sí estarán practicando durante esta semana, que River tendrá como mini vacaciones, serán todos aquellos que se encuentran lesionados. Montiel, Paulo Díaz, Maxi Mesa y Matías Rojas son los 4 jugadores que seguirán entrenándose en el Estadio Monumental o en el River Camp para volver lo antes posible de sus respectivas lesiones, también a la espera de saber si se confirma o no la convocatoria de Franco Mastantuono para la selección argentina. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.